empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial Positivamente Saludable, con la temática titulada Evaluación y medición de factores psicosociales. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Dayana Carolina Lago Felipe. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy pero muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días para todos, muchísimas gracias por la invitación hoy. Vamos entonces hoy ya avanzando en nuestra ruta de conocimiento, pasando a nuestro tema número 8. Hoy vamos a estar hablando entonces de todo lo que implica la evaluación y la medición de los factores psicosociales. Hablamos de evaluación y medición porque no solamente medimos el dato cuantitativo, sino que tenemos que evaluar todas las variables que hay alrededor también de la aplicación de la batería. Tenemos que revisar tener en cuenta temas de cultura, tener en cuenta temas de clima laboral, condiciones individuales y demás que ya vamos a ir revisando, que hacen que la evaluación de los riesgos sea pues completamente integral, compleja y que no únicamente sea la aplicación de los cuestionarios intra, extra, factores de estrés y ficha de datos generales de la batería como usualmente lo hacemos. Bien, entonces vamos a estar haciendo primero nuestro sondeo. La idea es que de este sondeo ustedes puedan responder con base en el conocimiento que tienen hoy antes de arrancar y luego al final hacemos un segundo sondeo para que podamos ver nosotros qué apropiación de contenido de lo que hoy hicimos tuvieron y en dónde podemos reforzar. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Claro que sí, doctora Dayana, muchas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Como ya lo explicaste, vamos a realizar nuestro sondeo inicial y al final tendremos el sondeo final de nuestro evento. Nos iremos con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta, la confidencialidad de aplicación de la batería de riesgos busca A, anonimato, B, reserva, C, todas las anteriores. Vamos a dar 15 segundos para que nuestros participantes puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la acertada. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, anonimato, un 2%, B, reserva, un 40%, C, todas las anteriores, un 58% de respuesta. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. La información que se obtiene de los instrumentos de la batería es A, descriptiva, B, cuantitativa, C, cualitativa, cuantitativa, D, todas las anteriores.
15 segundos para que puedan responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A descriptiva un 10%, B cuantitativa un 8%, C cual y cuantitativa un 20%, de todas las anteriores un 62% de respuesta. Nos iremos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La periodicidad de la aplicación es A cada 2 años si el riesgo es medio o bajo, B cada año si el riesgo es alto, C, A y B son correctas. Vamos con los resultados de esta tercera pregunta. A cada 2 años si el riesgo es medio o bajo, un 2%, B cada año si el riesgo es alto, un 2%, C, A y B son correctas, un 96% de respuesta. A nuestros participantes, muchas gracias por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Dayana. Doctora, el micrófono. Ahora sí, ya, listo, todo en orden. Listo, entonces vamos a ver cómo podemos ir afinando las respuestas a algunas de estas preguntas. Como objetivo general de hoy vamos a estar hablando de estos elementos claves que ustedes deben tener en cuenta al momento de planear su evaluación, medición de factores psicosociales y ya durante la ejecución y luego de ya tener los resultados. Como vamos a pasar por esos tres Doctora momentos Dayana, principales. Sí, qué pena la molestia. ¿Puedes prender, por favor, tu cámara? sí, listo. Ahí ya estamos, ¿cierto? Sí, señora, ya, muchas gracias. Listo. Bien, entonces les decía que vamos a tener un poco el ciclo PHBA también acá, desde la planeación hasta ya cuando tengamos los resultados y podamos sacar esos aprendizajes de la evaluación que nos van a dar la mejora continua del proceso de medición. Bien, vamos a tener entonces pues 3 momentos claves con 3 objetivos específicos. El primero es que profundicemos en los conceptos claves de este proceso de diagnóstico. El segundo es que podamos entender cuáles son las fases que implica el diagnóstico y cómo tenemos que prepararnos para ella. Y en el tercer objetivo o tercer momento vamos a revisar cuáles son criterios o elementos que no se nos pueden olvidar al momento de tomar decisiones respecto al diagnóstico, como por ejemplo, cada cuánto lo tengo que repetir, la periodicidad que ustedes muy bien contestaron en la tercera pregunta, quién debe evaluar, ¿verdad? Ese tipo de asuntos que están pues ya regulados por nuestra normatividad. Tenemos un bagaje legislativo importante, sin embargo, para lo que hoy nos compete, recordemos de dónde venimos, recordemos la resolución 2646 de 2008, donde ahí ya hablábamos de la identificación y de la evaluación de los factores psicosociales. Ahí comenzamos a hablar de cómo hacer esta evaluación, esta medición, ¿verdad? Y nos traía de alguna forma una pregunta que era, bueno, ¿con qué hacemos esta medición? ¿Qué instrumento? Transitamos desde el 2008 a hoy con la batería de riesgo psicosocial que realmente está ya creada desde el 2006 y hemos ido también aprendiendo a utilizarla, hemos ido viendo las bondades que tiene ese instrumento, ¿verdad? Hasta que hoy, pues ya el año pasado, en el 2022, el Ministerio del Trabajo nos dice, bueno, esta es la resolución en la que usted se puede apalancar para garantizar o asegurar que el instrumento correcto es la batería, ¿listo? Un instrumento que de ser bien aplicado y bien utilizado es muy rico en información. No solamente tiene los cuestionarios, ustedes saben, tiene también las guías. Y esas guías nos van a permitir una profundización diagnóstica y también tener un control de estos factores a lo largo del periodo de intervención. Listo, no es viable que volvamos a aplicar la batería cada 3, 4 meses después de terminar un programa o una acción de prevención y de intervención para ver si hubo cambios en el riesgo, pero
podemos utilizar otro tipo de instrumentos que incluso están dentro de nuestra batería para podernos guiar y ver esos cambios o esa línea de base, cómo se va impactando a lo largo de nuestra intervención. Entonces, es un instrumento que tiene esa flexibilidad en la que usted puede utilizar todos los recursos que él tiene para que tengan un diagnóstico muy completo y muy estructurado de sus factores psicosociales. Bien, eso por este lado de normatividad. Recordemos que los factores psicosociales son aquellos que comprenden los aspectos intralaborales, extralaborales y las condiciones individuales que de alguna manera en su interrelación nos van a generar en el trabajador esas percepciones, esas experiencias que hacen que la persona pueda tener una salud muy buena, un bienestar adecuado dentro de la organización o un deterioro en la salud y un desempeño muy bueno o un desempeño que se ve afectado por ese deterioro en la salud. ¿Esto por qué? Porque los factores psicosociales, recuerden, pueden ser protectores o pueden ser factores de riesgo. Entonces, si estamos hablando que la batería nos permite identificar factores de riesgo, sí, pero complementemos eso porque la batería nos permite identificar tanto factores de riesgo como factores protectores si hacemos un muy buen análisis de los datos. Es decir, no nos sirve únicamente que podamos obtener del instrumento el resultado de la dimensión solita, ¿verdad? Características de liderazgo, está en riesgo alto. Ese es mi resultado. No. Ese riesgo alto o ese nivel que está saliendo allí es un indicador de algo más que hay que entrar a analizar para poder identificar la fuente del riesgo, qué es lo que puede estar generando ese nivel elevado en la percepción de las personas que están contestando, ¿verdad? Y todos los factores, pues que los elementos que vamos a entrar a revisar, pero que de alguna manera, si está en alto, pues nos va a indicar que hay presencia de ese nivel de riesgo, de ese factor de riesgo, pero que si no está en alto, ¿verdad? Que si está en riesgo bajo o despreciable, y que además al entrar en dinámica o al hablarse con las otras dimensiones, me representa un apalancador o de alguna forma una manera en que las personas están viendo la organización y están percibiendo del entorno algo positivo, ¿verdad? Estamos hablando de un factor protector. Entonces, si yo tengo un ejemplo que usualmente damos para explicar esta parte, si yo tengo una carga alta, es decir, mi nivel de demandas cuantitativas es alto, mi nivel de responsabilidad del cargo no es alto, bueno, no tan alto, y además mis recompensas están en un nivel bajo o despreciable, es decir, que no hay riesgo en recompensas, yo podría con esas tres variables y unas preguntas adicionales a la gente que se pueden sacar posiblemente en un grupo focal, interpretar si en este caso la organización está utilizando las recompensas o el reconocimiento como un apalancador o un mitigador del impacto que tiene esa carga alta, ¿verdad? Entendemos que las responsabilidades del cargo son las que son, están ahí, son adecuadas. Sin embargo, tengo alta carga de trabajo, pero me siento bien reconocido por ese esfuerzo. Y entiendo que es parte del proceso y estoy dispuesto a asumirlo, ¿ya? No quiere decir que acá no podamos intervenir o no debamos intervenir porque digamos, la gente lo está percibiendo bien y lo entiende bien, no. Siempre que tengamos estos niveles elevados hay que intervenir, pero nos da ideas de cuáles son esos factores que la gente de alguna forma está aprovechando o los está utilizando como esas barreras que ayudan a que los factores de riesgo pues no vayan a elevar los niveles de estrés y a generar caos en su estado de salud. Eso es algo que se hace, o ese tema de factores protectores es algo que se obtiene del análisis de las variables, del análisis de las dimensiones. Por eso, pues es un proceso que no solamente es aplicar y sacar las fórmulas para obtener el resultado. Requiere de ese análisis de fondo y de entender cómo se hablan estas variables entre sí. Comprenden entonces los siguientes aspectos, como estamos hablando, los intralaborales, los extralaborales y los individuales.
Normalmente nos quedamos en intralaborales y extralaborales, sobre todo por la logística con la que hacemos la aplicación. ¿Y qué pasa? Al ser aplicaciones de alguna forma masivas, ¿verdad? Nos cuesta mucho llegar a esos casos o identificar, no, puede que se identifiquen, pero nos cuesta llegar a trabajar con esos casos individuales y hacer el análisis teniendo en cuenta las características individuales del trabajador. ¿Cómo compensamos un poco esta parte? Esto lo hacemos a través de la ficha de datos generales. El análisis sociodemográfico ayuda a que nosotros tengamos ese perfil sociodemográfico que nos da la generalidad de cómo se están comportando las variables demográficas para poder con eso hacer un análisis de cómo se están entendiendo los factores intralaborales y los extralaborales en esa población. Eso está muy bien, sin embargo, no podemos dejar de lado el tema individual. ¿Por qué? Es importante que cuando tengamos esos casos que levantan esos picos dentro de la estadística, que salen de ese patrón normal de la estadística normal del grupo, entremos a revisar. Si yo en un grupo, la mayoría de personas dentro del grupo puntuó medio, ¿verdad? Vamos a decir, en control sobre el trabajo, y tengo una o dos personas que están presentando niveles elevados de estrés, ¿verdad? Que en el cuestionario de estrés puntuaron muy alto el resultado, ¿sí? Yo tengo que entrar a revisar qué es lo que puede estar pasando, porque no es normal, ¿verdad? Que si el equipo o el grupo de trabajo está sin manifestar niveles de riesgo elevados en este dominio y tengo dos personas que sí, pues algo está pasando con esas dos personas. Entonces, ahí es donde hay que abrir ese zoom, abrir esa lupa y entrar a revisar. Hay que ver condiciones, historia laboral de la persona, condiciones del puesto de trabajo de la persona. Tenemos que utilizar estas otras herramientas, ¿verdad? Para revisar qué puede estar pasando en esos casos específicos y hacerles un seguimiento. Hay que ver también condiciones de salud, hay que ver antecedentes, hay que revisar pues un poco como el caso ya a nivel de análisis de caso para poder interpretar o entender por qué esta persona pues está teniendo este nivel de riesgo tan elevado cuando su grupo pues no lo está percibiendo de la misma manera. Entonces, esto es un poco, ustedes saben que a nosotros en nuestra ruta de conocimiento psicosocial nos gusta hablar de dos cosas. Uno, de indicadores y cómo esto apalanca el negocio. Y dos, de reflexiones o de cosas buenas prácticas que podemos empezar a hacer, aunque sea un poquito, un granito de arena, todos los días algo diferente. Esta es una de esas. Esto es tanto un indicador como una buena práctica, y es esos casos que ustedes deben guardar reserva, deben guardar confidencialidad y deben trabajar de forma concienzuda sobre ellos, ¿verdad? Igual si representan para la organización, representan un indicador de desempeño, de rendimiento que ustedes pues deben movilizar y deben hacer ver a la organización. Ahí es donde llegan, ustedes saben, nuestros sistemas de vigilancia y llegan nuestros indicadores del sistema de vigilancia. Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a hacer más énfasis o direccionar nuestro foco de atención hacia estos colaboradores para que podamos demostrar que cuando se trabajan y cuando se busca intervenir estas personas que pueden estar en condiciones particulares respecto del grupo total, hay un beneficio a nivel también de indicadores de negocio, de desempeño, de rendimiento, de productividad. ¿Listo? Entonces, esa es la razón principal para hacerlo. Ustedes por grupo pueden tener una o dos personas que cumplen con estas características de las que estamos hablando. Ojo con eso porque esa persona o dos personas, cuando vamos sumando todos los grupos que tiene la organización, sobre todo organizaciones muy grandes, pues vamos a tener posiblemente un 2 o un 3%, hasta un 5% de población que tiene este comportamiento inusual para el grupo en el cual fue evaluado y que posiblemente estén teniendo condiciones específicas que estén elevando esos factores de riesgo. Cuando se une toda esta gente, ahí estamos viendo un grupo de atención psicosocial, estamos viendo un grupo de acción sobre el cual deberíamos focalizar determinadas acciones. Entonces ustedes pueden hacer, eso lo vamos a hablar ahorita, pero les adelanto, ustedes pueden revisar los grupos de acción psicosocial
o por áreas, ¿verdad? ¿Cómo le fue a esta área? ¿Cómo le fue a esta área? Esta área presenta niveles elevados de riesgo psicosocial, esta no tanto, esta pasa a un GAP o grupo de acción psicosocial prioritario, esta puede quedar para promoción de la salud, para estrategias más desde la promoción de la salud, en un GAP más bajo. Eso está bien. O pueden hacerlo por este otro criterio, que es las personas que están teniendo un nivel alto, muy alto, lo pueden organizar así. No importa si no son de la misma área. ¿Qué hace eso? Pues de alguna forma, ¿cuál es el impacto que tiene hacerlo por organizar los grupos de acción psicosocial por los individuos que no van a compartir tan fácilmente las mismas características de contexto? Entonces, el área de trabajo financiera, las características de las personas que están en financiera son similares entre sí, porque el contexto es el mismo, los lineamientos son los mismos, el objetivo del área es el mismo, el propósito y la visión es la misma, la cultura, el microclima, todo eso pues se va a compartir. Entonces, podemos intervenir de una manera mucho más integral a ese grupo. En los grupos donde agrupamos por individuos, según nivel de riesgo, pues perdemos ese tipo de variables dentro de lo que representa el área o el grupo común, y tenemos que entrar a revisar, entonces son ya variables de contexto y del siguiente contexto más inmediato, que es ya la organización, ya no el área, sino la organización. ¿Listo? Entonces, implica un análisis distinto, pero sin embargo, pues lo pueden hacer, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren conservar los grupos de acción por áreas y en cada una de esas áreas tomar de alguna forma, mayor precisión este caso o este par de casos que van saliendo con ese resultado elevado, pues también lo pueden hacer. Eso es parte de cómo ustedes organicen ya su sistema de vigilancia y cómo lo vayan llevando. Lo que no puede pasar es que no les pongamos atención a los casos individuales, ¿listo? Aun cuando nuestro grueso es la población completa y el grupo, no podemos perder de vista los casos individuales, porque esos al final repercuten en la salud de todo el equipo, de todo el grupo. El instrumento tiene pues nuestros cuestionarios, ustedes los conocen, sin embargo tiene unas guías también. Tiene la guía de entrevistas individuales, que es supremamente útil. El recurso de esta guía de entrevistas es muy útil para que ustedes puedan monitorear, ¿listo? Y los grupos focales para que también puedan hacer esa profundización e identificar causas y fuentes del riesgo. ¿Por qué? La diferencia entre tener el grupo en alto en control sobre el trabajo y del control sobre el trabajo, la dimensión que más me está puntuando alto es claridad de rol, ¿sí? Listo, yo puedo interpretar y decir, lo que pasa es que la gente no tiene claro o no entiende para qué viene acá o qué es lo que debe hacer, ¿listo? Y resulta que eso es lo que yo interpreto y hago todo un programa, ¿verdad? Toda una estrategia para devolverle a las personas su rol, a una reinducción, hago un montón de cosas y de recursos. Y resulta que la fuente generadora del riesgo no estaba ahí, estaba en el otro dominio, en liderazgo. Y resulta que esa claridad de rol se ve tergiversada o perjudicada, ¿verdad? Precisamente porque hay de pronto doble rol en el liderazgo, ¿verdad? Hay dos figuras de autoridad allí en el liderazgo que pueden estar enviando doble orden, doble instrucción, ¿verdad? Doble criterio de calidad, y que puede estar haciendo que la persona pierda el alcance del rol, desdibuje la claridad de su rol y qué es el propósito de lo que viene a hacer o de qué manera agrega valor. Entonces, hicimos toda una gestión de algo que la persona sí entiende y sí sabe, porque conoce su manual de funciones o su perfil de cargo, tiene claro a qué viene, pero al momento de implementarlo, pues sucede que este tema ya se entra ahí en la mitad y se desdibuja ese alcance del rol, la claridad del rol. Entonces, pues puede que lo otro no le va a perjudicar, ¿verdad? Va a ser útil, pero el recurso de pronto se pudo haber usado de forma más eficiente si hubiésemos entendido primero por qué la gente está percibiendo ese riesgo allí en claridad de rol, por traer un ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? La verdad es que hay que tomar esos dominios o esas dimensiones prioritarias, prioritaria vienen siendo las que mayor densidad poblacional
está manifestando como un riesgo alto, ¿verdad? Y las que tienen la cantidad de personas y el nivel de riesgo, o sea, las que tienen mayor nivel de riesgo y la mayor cantidad de personas con ese nivel de riesgo para esa dimensión, ¿sí? Ese porcentaje elevado. Esas son las que vamos a priorizar y esas son las que entonces harían parte de nuestra muestra poblacional para los grupos focales, para poder entrar e identificar qué es lo que está viendo la gente allí que puede estar generando ese nivel de riesgo. No es suficiente entonces aplicar únicamente la batería sin utilizar instrumentos de profundización diagnóstica, porque con la batería solamente tenemos el perfil, solamente tenemos el nivel de riesgo, solamente sabemos si hay o no una alerta en determinada dimensión, ¿listo? Pero no vamos a entender de dónde viene, cómo lo puedo intervenir, qué es lo que está pasando a nivel ya de cultura, a nivel de organización del trabajo para que esto esté presentándose y de qué forma pues la gente está lidiando, qué hábitos están generando dentro del grupo para lidiar con estos factores de riesgo que están presentes, que esa información pues es importantísima para ver malos hábitos o pues como comportamientos inadecuados para poderlos ayudar a las personas a corregirlos y tener mejores factores protectores. Entonces, esto viene siendo, bueno, y aquí falta, pero este es ya porque pues es una guía de apoyo que es la de puesto de trabajo, el análisis de puesto de trabajo psicosocial, que viene también integrada dentro de la batería y que pues ustedes saben nos permite tener el APT y eso nos ayuda también en momentos ya de casos individuales para calificación de origen y demás. ¿Listo? Aquí está. Entrevistas semiestructuradas, análisis de puesto de trabajo y grupos focales. ¿Listo? Entonces, no se olviden de preparar en su planeación en qué momentos van a utilizar cada uno de estos instrumentos. Cuando hagan la planeación del diagnóstico, su cronograma, cuando estructuren su sistema de vigilancia, en esa fase de documentación y de planeación, integren estas guías de apoyo. ¿Para qué las van a utilizar? ¿En qué momento? ¿Sobre qué población la van a utilizar? Porque de esa manera, pues ustedes van a organizar los recursos que tienen también para mantener el control o ir monitoreando el comportamiento de los factores psicosociales. Aquí los líderes son supremamente importantes. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando del tema de seguridad psicológica, donde las personas sienten en su entorno tal nivel de seguridad en el que pueden ser proactivos, creativos, que son altísimamente productivos, pero es porque se crea ese entorno donde la persona dice, 1, soy bien recibido como soy, o sea, soy apreciado por quien soy. 2, no se castiga las opiniones o los conocimientos de los demás o lo que el otro tiene para decir. Y eso hace que pues podamos ser también productivos en grupo, que podamos colaborar, que nos integremos bastante bien y la gente se siente que puede dar todo de sí. O sea, esos entornos de seguridad psicológica son los entornos a los cuales nosotros les estamos apostando. Este tema del diagnóstico nos permite identificar cuáles son esas variables o en nuestro caso las dimensiones que pueden estar afectando el entorno de seguridad psicológica que tienen los colaboradores. Y los líderes son los principales aquí actores en promover seguridad psicológica, pero también en identificar, aun cuando no hayamos aplicado la batería todavía, ha pasado un año y todavía no hemos llegado a la aplicación, aún en esas situaciones donde no hay un instrumento de respaldo o donde seguridad y salud en el trabajo todavía no ha llegado a decirnos, ojo que a partir de la próxima semana empezamos a medir, el líder sí puede monitorear y sí puede ir revisando esas dimensiones, cómo están a nivel de valoración, ¿verdad? Para saber si su entorno, si su equipo está en un estado de percepción de seguridad psicológica. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Los líderes deben entrar a hacer, cuando ustedes hagan su planeación, entonces ya tenemos, documentación es clave. ¿Cómo vamos a organizar estos instrumentos y en el tiempo, cuándo los vamos a aplicar, sobre quién y para qué los vamos a utilizar? 2, ¿quiénes son nuestros aliados en el proceso? Entonces ustedes van a graficar sus grupos de interés.
La gente, obvio, porque pues los colaboradores, a ellos a los que les vamos a aplicar esto, ¿verdad? Sobre ellos vamos a hacer una valoración. Ahí es donde empezamos a crear entonces nuestro Excel con las áreas, los nombres de las personas, los correos, si es forma A o forma B, ¿verdad? Ahí es donde empezamos de alguna forma a levantar esa información del grupo al que la vamos a aplicar. Eso es un grupo de interés. Otro grupo de interés van a ser los líderes, que son sus aliados a nivel de apalancar, uno, la credibilidad del proceso diagnóstico, que a veces no es muy buena en la organización, y dos, la participación y el monitoreo durante todo el periodo de intervención. Entonces, ustedes tienen que capacitar a los líderes. Nunca hacemos esto. Nosotros somos los expertos, vamos, aplicamos, sacamos el resultado y les decimos cómo nos fue. Pero tenemos que generar competencias en las personas para que ellos sepan cómo cuidarse de los factores psicosociales. Entonces, hay que capacitar a este grupo. A los líderes hay que entrar y decirles, mire, este es el instrumento, esto mide, estas son las dimensiones, esto quiere decir que tal cosa, si eso está alto, tenemos que buscar estas señales, estos signos y síntomas en la población. Hay que darle al líder herramientas para que ellos puedan ir midiendo y monitoreando a lo largo del año qué está pasando con los factores. Otro grupo de interés que vamos a tener son los comités. Tenemos el COPAS, tenemos el Comité de Convivencia. Esos comités van a tener una participación relevante en términos psicosociales. No seamos celosos con la información. El hecho de que guardemos reserva y confidencialidad no quiere decir que la gente no tenga derecho o no deba saber qué es lo que está pasando a nivel psicosocial en la organización. Entonces, estos comités, como aliados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues deben estar en conocimiento, al menos el conocimiento general, ¿verdad? Del panorama general, sin casos individuales seguramente, a menos pues que haya el perfil correcto para atender esos casos, que es el psicólogo con licencia. Pero pues en estos casos debe haber un conocimiento general. Y un conocimiento general con responsabilidad, es decir, este conocimiento te lo entrego con la responsabilidad de que te pongas las manos en la tarea para ver qué podemos hacer desde el alcance del comité en temas de acción psicosocial. Hay que trabajar interdisciplinariamente. Entonces, esos grupos de interés, ya ustedes pues pueden ir sacando los propios. Por lo menos esos tres mínimos son sobre los cuales nosotros debemos trabajar la población desde la planeación, desde la P de nuestro PHBA. Bien, definición. Entonces, recuerden, ¿dominio qué es? El dominio es el conjunto de dimensiones. ¿Y la dimensión qué es? Las condiciones que se agrupan en esa categoría, ¿verdad? Que nos dicen si es factor de riesgo o factor protector. ¿Listo? Entonces, eso es dominio, el grande, dimensiones, las variables que integran el dominio. ¿Listo? Intra y extralaboral. Vamos a tener en extralaboral solamente dimensiones. Y en intralaboral vamos a tener 4 dominios y cada uno de esos dominios con sus dimensiones. Si consultan el manual de la batería, porque no me voy a poner, pues por el tiempo que tenemos, a describir qué significa cada una de estas, pues ahí ustedes van a encontrar esta misma tabla que les estoy trayendo del manual, donde está la dimensión con su definición y las condiciones que se agrupan en esa dimensión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en características del liderazgo, que es la primera del dominio de liderazgo, ustedes van a encontrar, por ejemplo, que comunicación es una de esas condiciones que se agrupan dentro de esa dimensión y que nos dice, si el líder no tiene una buena comunicación, sus características del liderazgo pueden representar un riesgo para la población. ¿Listo? Así funciona. Entonces, forma A y forma B. Recuerden que la forma A implica todos los cargos profesionales, directivos, con personal a cargo, y la forma B, cargos de nivel auxiliar y de nivel operativo. La forma B tiene unas preguntas distintas a la forma A, y sobre todo la forma A con personal a cargo, se le agrega adicionalmente otras preguntas en referencia a la gestión de su personal a cargo, a la gestión de ese equipo que tiene a cargo. Entonces, A, hablamos de técnicos, profesionales y directivos, y B, hablamos de auxiliares y operativos. Hablamos de un nivel más asistencial, ¿listo? En este nivel los separamos, es porque las condiciones van a ser distintas, entonces hay que evaluarlo también de forma diferente, ¿listo?
Tipos de información que vamos a encontrar en esto. Entonces, aquí esta es una de las preguntas que veíamos en el sondeo. Tenemos 3 tipos de datos. Los descriptivos, porque tenemos un perfil sociodemográfico, esa es estadística descriptiva, es cuánta gente de este sexo tengo, cuánta gente de este grupo de edad tengo, cuánta gente de antigüedad tengo, eso es descriptivo. Solamente no me está diciendo, no me está dando nada más, o sea, solo me está diciendo qué hay. ¿Listo? Datos cuantitativos con interpretación cualitativa, que es el cuestionario intralaboral. ¿Qué significa esto? Me da un número y ese número me representa un nivel de riesgo. Entonces, si queda en un porcentaje, un dato que ahorita cada uno es diferente, ahorita no tengo en la cabeza uno para traerles de ejemplo, pero digamos que sale 8. Ese 8, luego de la baremación y luego del cálculo en la fórmula, me va a traducir que eso es un nivel alto de riesgo. Entonces, tenemos el dato que sale de la baremación. La baremación es la comparación con la población colombiana, ¿verdad? Y nos va a decir dentro de la población colombiana, luego de la estandarización de estos instrumentos, define que si las respuestas que usted está dando para las siguientes preguntas son estas, y el puntaje es este, eso significa en un baremo que el resultado de esta evaluación es tanto. Ese dato que vota al final el instrumento, es lo que usted va a interpretar según el nivel de riesgo cualitativo, que puede ser alto, medio, bajo o despreciable, ¿listo? O muy alto. Entonces, esa es la interpretación cualitativa del dato cuantitativo. Pero también tiene al revés. O sea, fíjese que en esta usted pasa del dato a un nivel de riesgo, pasa de un resultado numérico a una interpretación dentro de una escala. En el tercer punto, con las guías de soporte, es al revés. Usted pasa de la información que recoge, del discurso de la gente, de las respuestas de las personas, de lo que usted registra en los formatos, a un dato cuantitativo. Entonces le dice, si por ejemplo, la persona le responde que la frecuencia de feedback o de retroalimentación del jefe hacia el equipo es mínima, es nula, no existe, es 0 o es 1, entonces usted eso lo va a transformar, ese feedback que le están dando lo va a transformar a ese 1, lo va a volver cuantitativo, para poderlo luego llevar a la baremación y tener el resultado cuantitativo que vuelve otra vez y se traduce en un nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, en el instrumento pasamos de cuantitativo a cualitativo en los cuestionarios. En las guías de apoyo tomamos el discurso de la gente, eso lo medimos en frecuencias y en severidad y lo transformamos a un dato cuantitativo para entender el nivel en el que estamos hablando de riesgo. Entonces, la batería pues tiene esta información o todo el instrumento tiene esta información que nos permite datos tanto descriptivos como cuantitativos. Ese uso de los resultados sí tiene una gran variedad de usos. El más importante es que podamos hacer vigilancia para los factores psicosociales y análisis psicosocial en procesos de calificación de origen. ¿Sí? Esos son los dos más importantes. Ahora, dentro de esos también está cuando tenemos que hacer una reubicación o reorganizar a la persona de alguna forma, como estos programas de optimización laboral. Allí tenemos que utilizar también este tipo de datos. Entonces hay que utilizar la batería. A veces, no solamente cuando se va a hacer medición anual o bianualmente, sino que hay condiciones en las que tenemos que entrar a revisar estos instrumentos, a ver cuál de ellos me sirve, por ejemplo, el APT, para determinados objetivos, por ejemplo, la determinación de origen, ¿sí? Diseño, implementación y evaluación de medidas de intervención, ¿verdad? Y de promoción y prevención. Entonces, no descuiden en el plan poner siempre qué están haciendo y para qué lo están haciendo, teniendo en cuenta esos resultados que van a obtener, qué es lo que están buscando en esos resultados, para qué los están obteniendo. Es decir, tengan su objetivo general y sus indicadores atados a esos objetivos, que yo quiero identificar los factores protectores para desarrollar promoción y prevención apalancada en el entrenamiento de más factores protectores. ¿Listo? Entonces, ese va a ser mi objetivo. A eso yo le tengo que poner un indicador, unas metas. Entonces,
cuántos de los factores, de las dimensiones que hay en este momento son factores de riesgo hoy y cuántos de esos quiero transformar en el próximo periodo entre evaluación y la próxima evaluación, o sea, todo ese año de intervención, a cuántos quiero llegar que de esos de riesgo se me vuelvan protectores y sobre los que voy a trabajar. No sobre todos, no trabajen toda la batería, todos los factores y todas las dimensiones que salgan, porque se les va a volver un tema muy difícil de manejar y se van a volver gestores de talleres, que es lo que no queremos. Entonces, piensen en una estrategia, piensen cuáles apalancan otros en su organización. Esto sí no es general para todos. O sea, en mi organización puede que recompensas, la gente se mueve mucho por recompensas, entonces ese va a ser siempre uno que me va a apalancar los esfuerzos que están haciendo a otros niveles. En otras organizaciones pueden ser los extralaborales. Mejorar la calidad de vida extralaboral de la familia y del trabajador puede ser un factor que me apalanque, por ejemplo, liderazgo, porque cambia la percepción que tenemos de los líderes, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que hacer esos análisis. Esa es la reflexión más grande de hoy. Jueguen con las variables, sean inteligentes en el uso de la batería y no la apliquen únicamente por aplicarla de forma mecánica y automatizada. Piensen cuáles son las palancas de cambio, esos factores que les van a movilizar los otros factores de riesgo. Y trabajen sobre eso, creen una estrategia, no trabajen todo a la vez. ¿Listo? Estos son los niveles, ustedes los conocen. Muy alto quiere decir que hay una posibilidad importante de una enfermedad. Riesgo alto quiere decir que hay una asociación de esas respuestas con el estrés alto. El nivel de riesgo medio quiere decir que en ese momento hay signos, pero no hay síntomas. Y en riesgo bajo y despreciable, pues las personas no están percibiendo ahí ningún tipo de riesgo en esas dimensiones o en esas variables. Está bien, digamos, se cumple. Ahí es donde podríamos decir, son factor protector, pero para poder decir si es factor protector, acuérdense lo que decíamos, hay que analizar si es, por ejemplo, o no realmente una palanca para la gente. Si la gente lo utiliza para lidiar con el estrés, es un factor protector. Ahí sí es un factor protector. ¿Listo? Es un recurso que moviliza bienestar en la gente, es un factor protector. Si es indiferente y la gente ni siquiera se da cuenta que eso está ahí presente, pues no. Si la gente no lo evaluó con riesgo porque simplemente pasó desapercibido, pero la gente tampoco lo está viendo como un apalancador de bienestar, pues no es un factor protector. Podría convertirse en uno, pero no lo es. Fases del proceso de apoyo a la empresa en la evaluación. Entonces, la primera es la que estábamos hablando. Toda esta primera parte fue muy importante porque de la planeación viene el éxito del resultado. ¿Listo? Es más importante la buena planeación de esto que el mismo análisis de los resultados, porque si yo no defino bien los objetivos de lo que quiero hacer con esta evaluación y lo hago solamente por, uno, ver qué sale y dos, cumplir la normatividad, pues lo estoy haciendo, o sea, es como disparar tiros al aire a ver qué cae. Entonces, la planeación es sumamente importante. Definición de la población, grupos de interés, acuérdense. Entonces, no solamente es a quién le aplico, sino quién me va a ayudar, cuáles son mis aliados, los líderes, quién me va a ayudar y quién me va a ayudar en la gestión ya de las acciones, los comités, ¿sí? O la ARL. Ustedes saben que como ARL están a su disposición recursos educativos, recursos para que puedan aplicar esas mejoras en los factores de riesgo y volverlos factores protectores. No la aplicación del instrumento, eso sí corre por la responsabilidad de la empresa, pero tienen todo este apoyo ya al momento de diseñar su diagnóstico y la ayuda en términos de cómo hacerlo, la asesoría, ¿listo? Entonces tienen su población. Organizan a los grupos para el diligenciamiento, quiénes, cuándo, cómo lo van a hacer, en dónde lo van a hacer, quiénes requieren asistencia, porque no todo el mundo puede o le queda fácil entender las preguntas y poder responder pues con claridad. No queremos que la gente responda por responder. Hay que preparar a la gente para responder. Es más, si ustedes, he visto, alguna vez me tocó una empresa, hacen un simulacro, ¿sí? Hacen un simulacro con solamente una parte del cuestionario, para que las personas se sientan familiarizadas con el tipo de preguntas, el porqué de esto, toda esa campaña de expectativa y de sensibilización es muy importante. Y en esa campaña ustedes deben incluir resultados.
nadie les va a tener credibilidad si ustedes no muestran lo que han logrado a partir de las mediciones anteriores. Si ustedes miden por medir y no pueden llegar al resultado, están haciendo algo mal desde la planeación. ¿Listo? Entonces, si yo tengo mi objetivo claro, que es mi estrategia va a ser los factores protectores, ¿verdad? Y mi objetivo va a ser enfocarme en factores protectores, ¿verdad? En paralelo no descuido la intervención de los factores de riesgo que están en muy alto, en alto y muy alto, pero mi estrategia va a ser el fortalecimiento de los protectores. Y esa fue de pronto, es la que hemos traído, ¿verdad? Desde años anteriores. Yo debo ser capaz de mostrar cómo nos ha ido con ese objetivo, para que la gente diga, ay, oiga, mire que cuando hicimos eso, salió ese resultado y hoy en día ese resultado ya cambió. Esa dimensión no era factor protector en ese momento, era un factor de riesgo, ¿verdad? Y hoy en día lo convertimos en un factor protector y la verdad es que la gente sí lo siente. Eso es a lo que ustedes tienen que llegar. Entonces, enfóquense, no trabajen todo al mismo tiempo, tengan claro cuáles son sus grupos de interés y para qué les va a servir cada uno de esos, trabajen colaborativamente, hagan campaña de sensibilización, muestren resultados de lo que las mediciones anteriores les han permitido lograr, ¿verdad? En las intervenciones y las mejoras que están haciendo en ese proceso. Miren, estos 7 elementos les hacen un cambio ya grandísimo a nivel de medición de factores y de credibilidad para la organización. La fase prediagnóstica tiene que ver con esto y es, tome un momento todo eso que usted tiene de información, vuélvalo dato, vuélvalo interpretable a la luz de psicosocial. Entonces, un tema que es muy importante de interpretar, los índices de ausentismo. ¿Cómo estamos en términos de enfermedades que se relacionan con el estrés y aquellas que pueden estar apareciendo producto del estrés? Sí, es decir, salud mental, diagnósticos de salud mental, pero también esas otras que no son diagnósticos de salud mental que pueden estar apareciendo producto del estrés. Esto es importante para que ustedes puedan ver a la luz de los resultados que van a obtener cómo están. ¿Listo? Fase de aplicación de instrumentos, entonces aquí ya sí hacen su aplicación. Fíjense todo lo que tuvimos que hacer antes. Análisis, organización, planeación de la estrategia, objetivos, metas de lo que queremos lograr con el instrumento, campañas de expectativas para que la gente entienda qué estamos haciendo, sensibilización, simulacros, aliados, o sea, es todo un proceso que si usted quiere, pues para que esto no se le demore 6 meses, ¿verdad? Puede ir trabajando durante todo el año hasta la siguiente medición. Usted sabe que igual va a medir en 1 año o en 2 años va a tener que medir. Entonces usted puede ir preparando de una vez, tener ya sus aliados, de una vez ir capacitando a los líderes, o sea, ya puede ir trabajando el tema y unos días antes, pues, se centra solamente en la campaña de expectativa y de sensibilización. La fase de aplicación, entonces, aplicamos. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? El consentimiento informado, no se nos puede olvidar y tiene que ser supremamente empático. Esto no es obligatorio. No podemos de alguna forma que la gente se sienta intimidada para contestar. Sobre todo nos pasa en los cargos operativos. De alguna manera, si agendamos a la gente y citamos a todo el mundo y va todo el mundo y se sienta en esa cafetería y no tiene posibilidades de decir que no porque es por el trabajo que están ahí, entonces los sacan a todos de la planta y todos se sientan y todos contestan. La gente tiene que tener claro que si no quiere contestar, se puede levantar de esa silla firmando su desentimiento, o sea, su consentimiento diciendo que no participa y ya, adiós. No tiene por qué obligar a las personas, ¿listo? ¿Por qué les hago énfasis en eso? Porque si obligamos e intimidamos, no solo vamos a tener un resultado erróneo, porque la gente pues al final va a contestar lo que tenga que contestar por contestar y ya, sino que además a la gente le va a dar fastidio cada vez que hablemos de psicosocial y tenemos 1 o 2 años para hacer muchas actividades de psicosocial. Entonces la gente le tiene que coger cariño al instrumento, tiene que entender que esto es como un examen de sangre, que aunque no nos gusta el pinchazo, pues el resultado nos va a dar un beneficio. Entonces hay que llevar a la gente a que quiera contestar, pero no de alguna forma programar y de malas amigo le tocó vaya y se sienta allá en la cafetería a responder. Porque si eso hacemos así, pues estamos perdiendo. Y en las entidades públicas,
Ojo que en las entidades públicas pasa mucho que hay gente que tiene situaciones de alta sensibilidad donde responder a este tipo de instrumentos les causa un poco de temor y un poco de angustia, porque pues la reserva de la información no siempre, de alguna forma no confían en que sea del todo cierto. Entonces, lo que hay que hacer con estas personas primero es permitirles no participar, tomar otros espacios con ellos, utilizar otro tipo de instrumentos dentro de la batería, una entrevista individual, ven, nos tomamos un café, cuéntame cómo te sientes, para que podamos obtener la información y luego cuando la persona esté más tranquila, más convencida, ya le podemos preguntar si está dispuesta a responder la batería. Pero no podemos tampoco obligar y hay que entender, hay que ser muy empáticos con esta situación. La tabulación y la obtención de resultados ya es la etapa en la que aplicamos las fórmulas tal cual como vienen en el manual. Esto sí, cojan el manual, si no tienen un software que les ayude a procesar la información, pues cojan ustedes, hagan su Excel, pero cojan el manual. Ahí les aparece cuáles son los puntajes de transformación y de baremación y cómo tienen que hacer pues todo el ejercicio. Esto lo debe hacer un psicólogo especialista en seguridad y salud, que además tenga experiencia en aplicación de pruebas psicométricas. Digo eso porque damos por sentado que todo psicólogo tiene experiencia aplicando pruebas psicométricas y en estadística, y pues eso no es del todo cierto. Entonces, es importante que ese psicólogo esté con la experiencia y esté preparado para hacer esta fase de tabulación y de obtención de resultados. ¿Listo? Que tenga ese conocimiento del manejo de pruebas, de estadística y demás. Y al final, pues ya hacemos nuestro análisis de resultado. Este análisis de resultado tiene que contemplar el análisis sociodemográfico, los factores intralaborales para ver cómo están en cuanto a nivel de riesgo, los extralaborales, el nivel de estrés, que además nos permite saber si la persona tiene un puntaje alto en factores intralaborales o el grupo tiene un puntaje alto en factores intralaborales, pero el nivel de estrés no es tan alto, entonces quiere decir que tenemos todavía como factores protectores que la gente está utilizando para no dejarse afectar de esos factores de riesgo que identificamos en la forma intralaboral. Entonces, ese tipo de información nos sirve para decir, bueno, no tengo que irme de una a trabajar manejo del estrés o intervención en el estrés, sino que me voy a la fuente del riesgo para evitar que esa gente siga expuesta al factor de riesgo hasta que de verdad ahí sí me aparezcan síntomas de estrés. Entonces, hay que jugar con esa información, pero hay que hacerse preguntas. O sea, la forma para hacer esto es, hay que hacerse preguntas, ser muy curiosos de qué pasa si yo analizo este dato a la luz de este otro dato. ¿Qué pasa si yo trato de interpretar claridad de rol a la luz de características del liderazgo? ¿Sí? ¿Encontraré de pronto yo alguna relación allí o no? ¿Qué pasa si aplico grupos focales? Si yo ya tengo una hipótesis porque conozco la empresa, esa hipótesis me sirve para, de alguna forma, confirmarla o no durante el grupo focal o durante la entrevista, ¿sí? Entonces, hay que hacer aquí, esto es un instrumento para investigación. Y eso es lo que vamos a hacer año a año en nuestra organización. Hacemos una investigación en términos de factores psicosociales, ¿listo? O a menos que cambie la población, pues ahí podemos aplicarla también. Estos son los grupos de acción. Recuerden, no olviden que tenemos 4 grupos: el de acción prioritaria, el de acción preventiva, el de buenas prácticas organizacionales, que es el de promoción de la salud, y el de sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces ustedes organizan a su población. Si es de acción prioritaria es porque tenemos puntuaciones altas y muy altas. Si es de sistema de vigilancia es porque tenemos un diagnóstico o tenemos personas que están en ese proceso de diagnóstico, ya están siendo atendidas por un profesional en salud mental referente a temas de salud mental o de psicosocial también. Y preventivo es porque tenemos personas que están en medio, que en cualquier momento se nos pueden pasar al alto o se nos pueden devolver al bajo. Entonces, ahí con ellos, pues es una población casi que es la más importante, si ustedes me lo preguntan, porque si bien queremos bajar los prioritarios, normalmente los medios son más y son muy fáciles que se nos pasen a altos. Entonces, esa es la población donde más esfuerzo tenemos que hacer en prevención. ¿Listo? Esa fase de socialización de resultados, una vez hagamos este análisis con todo lo que hemos conversado
y hayamos dado respuesta a nuestro objetivo y tengamos ya claro cuál va a ser el plan, ¿verdad? Hay que hacer una socialización a esos grupos de interés, a los colaboradores, a los comités, a los líderes. Acuérdense que mínimo esos tres grupos de interés. Ese proceso de socialización implica que la gente pueda participar también en la creación del plan, ¿sí? Esto tiene que ser participativo porque si no, no estamos logrando que la gente se una al cuento. Entonces, cuando lo volvemos realmente participativo, no es que le contamos a la gente y ya está, es que preguntamos, creamos mesas de trabajo, hacemos entornos co-creativos donde podemos diseñar esas estrategias con estos grupos de interés, con representantes de los colaboradores y demás, para diseñar y definir la estrategia de acuerdo a la necesidad de la empresa. Para terminar, la confidencialidad de la información tiene que ser confidencial, pero no anónimo. Y ojo con la primera pregunta. El anonimato hace que yo no sepa quién respondió, y si yo como profesional no sé quién respondió, no puedo intervenir a la persona. Si a mí me sale un resultado completamente preocupante dentro de la valoración, yo necesito poder tomar contacto con esa persona y sentarme con esa persona y, si es necesario, derivarlo por la ruta de atención que corresponda, o pues entrar a intervenir esa fuente que está generando ese perfil de riesgo tan alto. Pero yo debo saber quién es, ¿sí? Entonces, por la salud de la gente, por protegerlos, porque esto tenga sentido, la evaluación no debe ser anónima, debe ser confidencial. ¿Qué significa y cuál es la diferencia? Confidencial significa que hay reserva, que yo me guardo los resultados, que nadie más, aparte de la persona que está haciendo el análisis, va a conocer los nombres a quien corresponden esos resultados, ¿sí? Pero no necesariamente significa que yo no pregunto quién es. Entonces la gente les va a decir, ¿por qué si usted me dice que esto es confidencial, me pregunta el nombre y todos esos datos en la ficha de datos generales? Eso no tiene sentido, eso es incoherente, usted me está diciendo mentiras, está manejando la información. Hay que explicarle a la gente. ¿Qué pasa si ese examen de sangre yo no sé de quién es y resulta que me aparece con un indicador de diabetes? ¿Cómo hago para tomar contacto con el paciente? Esto es lo mismo. Entonces, confidencial es sí, hay reserva de la información, pero no es anónimo, ¿listo? Y ese consentimiento informado, eso tiene que quedar claro allí. Debe ser libre, debe ser informado, o sea, no es como que yo firme acá y no lea nada y yo después arreglo con usted, no. Hay que informar, hay que leerlo, hay que aclararlo, hay que explicarlo, ¿listo? Y debe darse previo a la aplicación. La periodicidad, ustedes saben, lo respondieron muy bien, al año o a los 2 años si el riesgo no es tan alto. Y debe ser, eso no significa que no evalúen durante la intervención, deben tener línea de base. Cuando veamos en las siguientes partes de la ruta de conocimiento cómo vamos a ir trabajando los diferentes efectos adversos de la salud del riesgo psicosocial, ahí van a haber indicadores que les ayudan a monitorear ya cada una de esas patologías o de esos cuadros de salud, pero deben estar monitoreando. Y para monitorear pueden utilizar fragmentos de la batería a manera académica para monitorear o las guías de apoyo que trae la batería. ¿Listo? Con eso, mis queridos, entonces, por hoy, esto va aquí hasta hoy. Vamos a ver algún par de preguntas y respondemos el sondeo, pero seguimos hablando. ¿Listo? Entonces, el tema de diagnóstico, pues, es un tema extenso y nunca termina. Las preguntas de la batería psicosocial no están hechas para propietarios de MIPYMES, empresas de 2 empleados, ambos dueños de la empresa. ¿En qué ayuda la aplicación de esta batería para este tipo de empresas? ¿No debería realizarse otro tipo de acción? Sí, pues realmente hay la batería de riesgo psicosocial sí ayuda porque es que tú la puedes aplicar individualmente también. Entonces, como te digo, hay varios instrumentos que puedes utilizar de apoyo, pero sí te sirve saber el riesgo que tiene la persona en su rol y en su trabajo. Es más, si tú le respondes individualmente, vas a ver qué nivel de riesgo estás teniendo con las condiciones de organización de tu trabajo, aunque seas tú mismo quien te organiza el trabajo. La fuente, o sea, la batería no te va a dar fuente de riesgo, ¿sí?
la batería te va a dar es el perfil que tienes. Entonces, si yo soy un trabajador independiente y me veo expuesta a factores de riesgo y yo quiero saber cómo estoy y yo me asesoro con un profesional que hago la evaluación y demás y yo veo en que estoy teniendo factor de riesgo, pues así sea yo unipersonal, igual voy a tener mi perfil de riesgo psicosocial y voy a poder hacer intervención, aunque la fuente del riesgo pues sea yo misma, ¿sí? Entonces, no importa la cantidad de personas que hayan en el grupo al que ustedes vayan a aplicar la batería, al final el instrumento es útil para que puedan tener ese perfil de riesgo en cada uno de sus colaboradores. Todos los instrumentos mencionados solo lo debe hacer un psicólogo, sí. Todos los instrumentos solo los debe hacer un psicólogo con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Tanto personal administrativo, pero con rol de asistente, ¿debo evaluarlo con forma B? Sí. Todo personal administrativo que sea asistencial entra dentro de la forma B. ¿Listo? Las mediciones las realiza el psicólogo especialista. Sí, señor. Psicólogo especialista desde la aplicación. No puede ser que le apliquen el instrumento y luego le envíen los resultados al psicólogo. Si el psicólogo no puede estar presencialmente, debe estar, aunque sea virtualmente, pero debe estar en la aplicación. ¿Cómo? Así puedan proyectarlo en una pantalla donde está la gente reunida haciendo la aplicación de la batería. Debe poder responder preguntas. Eso es lo más importante. Bien. Y debe poder tener la capacidad de visualizar al grupo, porque cuando está contestando la gente hay muchas cosas que uno capta de información del comportamiento del grupo. Entonces ahí uno puede también interpretar información. Entonces es importante que haya presencia del psicólogo desde la aplicación. No lo puede medir cualquier funcionario de la empresa, lo debe medir un psicólogo con seguridad y salud. Cualquier funcionario de la empresa puede contestar, eso sí, pero aplicar solamente el psicólogo con licencia. Bien, creo que con eso entonces nos podemos ir de una vez al sondeo y ya regresamos para cerrar. Doctora Dayana, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces a esta primera pregunta de nuestro sondeo final. La confidencialidad de aplicación de la batería de riesgo busca A, anonimato, B, reserva, C, todas las anteriores. 15 segundos para que nuestros asistentes puedan responder esta primera pregunta. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, anonimato, un 1%, B, reserva, un 58%, C, todas las anteriores, un 41% de respuesta. Doctora, cuéntanos qué tal nos fue en esta primera pregunta. Bueno, muy bien. En efecto, acá pues había que reducir la respuesta de todas las anteriores. Recuerden que hablamos de reserva. ¿Listo? Es la respuesta correcta. No anonimato. Por lo tanto, todas las anteriores pues es una respuesta incorrecta. ¿Listo? Es reserva, no anonimato. Doctora, muchas gracias por la retroalimentación. Pasamos a nuestra segunda pregunta. La información que se obtiene de los instrumentos de la batería es A, descriptiva, B, cuantitativa, C, cualitativa, D, todas las anteriores. 15 segundos para responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, descriptiva, un 6%, B, cuantitativa, un 7%, C, cualitativa, un 22%, D, todas las anteriores, un 65% de respuesta, doctora Dayana. Bueno, acá es correcta la última pregunta, todas las anteriores. Recuerden que tenemos descriptivo, ficha de datos generales y cuantitativo, la batería, los cuestionarios y cuantitativo tenemos en relación a las guías. Doctora, muchas gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. La periodicidad de la aplicación es A, cada 2 años si el riesgo es medio o bajo. B, cada año si el riesgo es alto. C, A y B son correctas.
Muchas gracias a todos nuestros participantes por habernos acompañado en este sondeo inicial. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A, cada 2 años si el riesgo es medio o bajo, un 2%. B, cada año si el riesgo es alto, un 5%. C, A y B son correctas, un 93% de respuesta, doctora Dayana. Bien, acá para esta la pregunta correcta es A y B, entonces esa sí la tienen muy clara. Estamos con un muy buen porcentaje de respuesta. Listo. Entonces, teniendo ya este sondeo terminado y nuestras preguntas aclaradas, nos vemos en la próxima sesión para continuar con nuestra ruta de conocimiento. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y participación. Doctora Dayana, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa. Te deseamos un excelente día y claro que sí, nos veremos en el próximo evento web. Que estés muy bien. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros participantes por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Los invitamos como siempre a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer,
y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.